Alejo, de sexto C, de la licenciatura de terapia física, de la materia de rehabilitación cardiorrespiratoria. Y el día de hoy voy a presentar el tema de anatomía y fisiología respiratoria. Bueno, comenzando con en qué consiste el aparato respiratorio. Bueno, este contribuye a la homeostasis, la cual es el equilibrio corporal mediante el intercambio de gases, el oxígeno y dióxido de carbono, entre el aire atmosférico, la sangre y las células de los tejidos. También ayuda a ajustar el pH de los líquidos corporales. La respiración es el proceso que permite obtener oxígeno y eliminar dióxido de carbono y tiene tres pasos básicos: la ventilación pulmonar, la respiración externa y la respiración interna. Bueno, la ventilación pulmonar consiste de la inhalación o exhalación o la entrada y salida de aire y implica el intercambio de aire entre la atmósfera y los alvéolos pulmonares. La inhalación permite la entrada de oxígeno a los pulmones y la exhalación la salida del dióxido de carbono. Luego, por otro lado, tenemos la respiración externa o la respiración pulmonar, y esta consiste en el intercambio de gases entre alvéolos pulmonares y sangre de los capilares pulmonares a través de la membrana. En este proceso, la sangre de los capilares pulmonares gana oxígeno pero pierde dióxido. Y finalmente, la respiración interna o respiración tisular es el intercambio de gases entre la sangre de los capilares sistémicos y las células de los tejidos. La sangre pierde oxígeno y adquiere dióxido de carbono, y dentro de las células ocurre la respiración celular, las reacciones metabólicas que consumen oxígeno y liberan dióxido durante la producción del ATP. Bueno, en este diagrama que realicé, pues básicamente pues resumo un poquito cómo es el proceso de una forma un poquito más visual. Bueno, como vemos, empezamos con la ventilación pulmonar, la inspiración-expiración, y luego proseguimos con el intercambio gaseoso entre el aire y la sangre. Por difusión de los gases se produce por las diferencias de presión entre el alveolo y la sangre para cada uno de los gases, y la presión parcial es proporcional a su concentración en una mezcla de gases. Continuamos con el transporte de los gases por la sangre. El 97% del oxígeno es transportado por la hemoglobina y la oxihemoglobina. La hemoglobina contiene 4 átomos de hierro, ion ferroso, y cada uno de ellos se une de forma reversible a una molécula de oxígeno. El 3% restante se transporta disuelto en el plasma sanguíneo. Y finalmente, el intercambio gaseoso que pasa entre la sangre y los tejidos, resultando en una respiración celular. Bueno, continuamos con el desarrollo del aparato respiratorio. Este, pues bueno, el aparato respiratorio comienza como una evaginación del endodermo por debajo de la faringe. Alrededor de las 4 semanas se desarrolla de desarrollo llamada divertículo respiratorio. Es este que podemos ver. Y el músculo liso, el cartílago y el tejido conectivo de los tubos bronquiales y de los sacos pleurales se desarrollan a partir del mesodermo. Podemos ver que esto es lo primero que surge a partir de las 4 semanas. Y prosiguiendo a partir de la quinta y la sexta semana, tenemos que el revestimiento epitelial de la laringe se desarrolla a partir del endodermo del divertículo respiratorio. Los cartílagos y músculos se originan en el cuarto y sexto arco faringeos sobre la superficie del embrión. Al elongarse el divertículo respiratorio, el extremo distal se agranda y forma el primordio traqueal globular, que dan origen a la tráquea. Es esto que vemos aquí. Y tiempo después, el primordio traqueal, que se divide en primordios bronquiales, que se ramifican repetidamente y forman los bronquios. Aquí podemos ver cómo pasamos de pues unos cuantos bronquios globulares en la quinta semana a la reproducción de incluso el doble de estos bronquios segmentarios en la sexta semana. Y bueno, a las 24 semanas se han formado más o menos unas 17 ramas y están presentes los bronquiolos respiratorios.
Y bueno, de la sexta a las 16 semanas se forman los principales elementos de los pulmones, a excepción de los que participan en el intercambio gaseoso, los bronquiolos respiratorios, conductos alveolares y alveolos. Durante la semana 16 a 26, el tejido pulmonar se vuelve muy vascularizado, se desarrollan los bronquiolos respiratorios y los conductos alveolares y algunos alveolos primitivos. Aquí podemos ver que a partir de la octava semana, pues ya tenemos pues varias ramificaciones bronquiales, los lóbulos superiores, en los cuales vamos a profundizar más adelante, la tráquea que se crea desde las primeras 4 semanas. Y bueno, en esta etapa no es posible la respiración, por ello un feto nacido en este periodo, pues es inviable, vaya. Y, y bueno, a partir de la semana 26 se desarrollan muchos más alveolos primitivos que contienen células alveolares de tipo 1. El principal sitio de intercambio gaseoso serán estas células. Y las células de tipo 2 productoras del surfactante, en el cual vamos a profundizar un poquito más adelante. Los capilares sanguíneos establecen también un contacto estrecho con los alveolos primitivos. Entrando en el surfactante, este es necesario para disminuir la tensión superficial del líquido alveolar y reducir así la tendencia de los alvéolos a colapsar durante la exhalación. La producción de este comienza a partir de las 20 semanas, pero en muy mínimas cantidades, aunque a partir de la semana 26 a 28 se encuentra una cantidad suficiente de este para permitir la supervivencia de un lactante prematuro o pretérmino. Sin embargo, los prematuros pues tienen un alto riesgo de sufrir síndrome de dificultad respiratoria, en el que los alvéolos colapsan durante la exhalación y deben ser reinsuflados durante la inhalación. Esto debido a que pues no están del todo desarrollados y pues aunque ya hay una mayor cantidad de surfactante, pues sigue siendo pues muy poco, siguen siendo no tan viables. Y bueno, a partir de la semana 30 se desarrollan los alvéolos maduros, pero se estima que solo un sexto de estos lo hacen antes del nacimiento, el resto se desarrollan durante los primeros 8 años de vida. Y al desarrollarse los pulmones adquieren su saco pleural, el cual vemos todavía está en proceso durante la octava semana. Y se desarrollan a partir del mesodermo. Nota, los movimientos respiratorios del feto causan la aspiración de líquido amniótico o con las glándulas bronquiales y surfactante hacia los pulmones, lo cual es muy necesario, porque si no, nos ahogaríamos durante la exhalación. Y bueno, ya entrando justamente al factor surfactante, pues este es un agente activo de superficie en agua que reduce la tensión superficial de justamente esta. Es una mezcla compleja de varios fosfolípidos, proteínas e iones. Los componentes más importantes son el fosfolípido dipalmitoilfosfatidilcolina, sí, muy difícil de explicar, las apoproteínas del surfactante y los iones de calcio. Este surfactante es secretado por las células epiteliales alveolares de tipo 2, las cuales vimos que se desarrollan a partir de la semana 26. ¿Sí? Y que constituyen aproximadamente el 10% del área superficial de los alvéolos. Estas células son granulares y contienen incluso los lípidos que secretan en el surfactante hacia los alvéolos. La dipalmitoilfosfatidilcolina, junto a los fosfolípidos menos importantes, es responsable de la reducción de la tensión superficial, o sea que no nos ahoguemos en líquido alveolar mientras exhalamos. Y luego procedamos a la porción conductora y respiratoria. Bueno, nuestro sistema se divide en la porción conductora, que consiste en la nariz, la faringe, la laringe y la tráquea, y un sistema ramificado de bronquios de calibre cada vez más pequeño. Una vez que pasamos ya los bronquios, pues encontramos ya la porción respiratoria, que consiste en los bronquiolos respiratorios, los conductos alveolares y los alvéolos.
que juntos constituyen la mayor parte del volumen de nuestros pulmones. Básicamente la porción respiratoria es pues nuestro volumen pulmonar. Y bueno, la porción conductora proximal conecta con el exterior del cuerpo, mientras que la porción respiratoria distal es donde tiene lugar el intercambio entre sangre y aire, como lo vimos anteriormente. Ventilación alveolar. La inhalación se produce cuando la presión alveolar disminuye por debajo de la presión atmosférica. Encontrándonos en pues basándonos en esta imagen, pues primero en reposo, el diafragma está relajado, la presión alveolar es igual a la presión atmosférica, esta viene siendo la presión atmosférica, pues 760 miligramos de mercurio. Luego pasamos a la expansión de los pulmones, reduce la presión alveolar y el aire se desplaza a favor del gradiente de presión desde la atmósfera hacia los pulmones, siendo este proceso de aquí. La exhalación ocurre cuando la presión alveolar es mayor que la atmosférica. La presión alveolar aumenta, lo que desplaza el aire desde los pulmones hacia la atmósfera. O sea, esto que sucede aquí. Entonces ya podemos ver que la presión alveolar ya supera lo que vendría siendo la presión atmosférica y la presión intrapleural viene siendo pues menor que la atmosférica. Y ok, ahora también hice este diagrama que explica la ventilación pulmonar, la inspiración, inspiración y pues cada proceso pues alveolar un poquito más a profundidad. Comenzando con la inspiración, pues tenemos que esta consiste en que comenzamos con los músculos intercostales y externos siendo contraídos junto con el esternocleidomastoideo de los serratos anteriores que elevan la caja torácica. Luego el diafragma se contrae y tira de los pulmones hacia abajo. La caja torácica se expande y aumenta su volumen, lo cual nos lleva a que deja el espacio suficiente por la bajada del diafragma. La caja torácica se expande no solo hacia abajo, sino también hacia afuera. Esta expansión junto con la entrada de aire en los pulmones va a hacer lo que provoque su llenado. Una vez que los pulmones se expanden, estos se ensanchan llenando el espacio restante, la nariz o la boca generan un movimiento de succión para capturar el aire que llene sus pulmones, siendo que el aire pasa del medio externo a los pulmones. El aire se distribuye a los pulmones a través de la tráquea, la vía respiratoria de primera generación. Los bronquios principales, derecho y izquierdo, son la vía respiratoria de segunda generación. Y luego la expiración. En la expiración vemos que se da el intercambio gaseoso entre la sangre y los tejidos, el paso del oxígeno al torrente sanguíneo. Los pulmones tienen gran cantidad de vasos sanguíneos que se agrupan especialmente alrededor de los sacos alveolares, ya que es en estas estructuras en las que se produce el intercambio de gases. Y bueno, los alveolos pulmonares están llenos de gases que han entrado del exterior, pero es solo el oxígeno el que cruza a través de las paredes de los capilares sanguíneos hasta los glóbulos rojos. Los glóbulos rojos, gracias a la hemoglobina, son capaces de tomar las moléculas de oxígeno y llevarlas a los tejidos. Y aquí es donde ya empezamos a cruzar la inspiración y la expiración. El dióxido de carbono pasa de los tejidos a los vasos sanguíneos. Los gases que se encuentran a mayor concentración dentro de los tejidos atraviesan las paredes permeables de los capilares y las sustancias de desecho llegan a los pulmones. La sangre conduce las sustancias hasta los pulmones que todavía permanecen llenos debido a la inspiración. Estos gases atraviesan las paredes de los alvéolos y pasan el aire retenido. Los músculos intercostales se relajan. Las costillas bajan, el diafragma se relaja, la caja torácica disminuye su volumen y los músculos rectos abdominales e intercostales deprimen la caja torácica, siendo así que el aire ha salido de nuestros pulmones. Y ahora, unas 3 notitas sobre la ventilación alveolar son que la tensión superficial ejercida por el líquido alveolar
disminuye por la presencia de surfactante. Las paredes de las vías aéreas ofrecen resistencia a la respiración y la respiración normal en reposo se denomina eumnea y otros patrones son la respiración costal y la respiración diafragmática. Bueno, continuando con la hematosis, la cual es el proceso de intercambio de gases entre la sangre y el aire. Bueno, cabe destacar que en cada 100 mililitros de sangre oxigenada, 1,5 del oxígeno está disuelto en el plasma sanguíneo y el 98,5% está unido a la hemoglobina como oxihemoglobina, la cual se representa así. Y bueno, aquí tenemos una imagen que lo explica de forma visual. Aquí vemos el inicio, la ventilación pulmonar, la cual pues consiste de los alvéolos. Luego aquí, todo este proceso que tenemos aquí es la respiración externa. Esta es la respiración interna y básicamente esta es la inhalación y esta es la exhalación. ¿Ok? Continuando, la mayor parte del oxígeno es transportado por la hemoglobina como la oxihemoglobina dentro de los glóbulos rojos. La mayor parte del dióxido es transportado en el plasma sanguíneo como iones de bicarbonato. Y así. Básicamente, pues es todo este proceso: ventilación pulmonar, respiración externa, respiración interna, exhalación y llegamos al final, el intercambio del dióxido de carbono. Bueno, la respiración externa o intercambio de gases pulmonar es el intercambio de gases entre alvéolos y capilares sanguíneos pulmonares. Depende de las diferencias de presión parcial, una gran superficie para el intercambio de gases, una pequeña distancia de difusión a través de la membrana respiratoria y la velocidad del flujo de aire hacia adentro y hacia afuera de los pulmones, cosa de la cual vamos a profundizar un poquito más adelante también. Y bueno, pues dos puntos clave también son que de acuerdo con la ley de Dalton, cada gas es una mezcla en una mezcla de gases ejerce su propia presión como si fuera el único gas de aquella mezcla. Y según la ley de Henry, establece que la cantidad de un gas que se disuelve en un líquido es proporcional a la presión parcial del gas y su solubilidad, considerando la temperatura constante. En la respiración interna y externa, el oxígeno y dióxido difunden desde áreas de mayor presión parcial hacia aquellas de menor presión. El transporte del oxígeno y el dióxido. La unión del oxígeno a la hemoglobina es afectada por la porción parcial de oxígeno, la acidez, la porción parcial de dióxido, la temperatura y el bifosfoglicerato. Por cada 100 mililitros de sangre desoxigenada, 7% de dióxido está disuelto en el plasma sanguíneo, el 23% está combinado con la hemoglobina como carbaminohemoglobina y el 70% se ha convertido a iones de bicarbonato. Eh, en el proceso de transporte del O2 y el CO2 tenemos dos efectos importantes que destacar, siendo el efecto Bohr, que establece que en un medio ácido la afinidad de la hemoglobina por el oxígeno es menor y por ende este se disocia con más facilidad. El efecto Hilding establece que en presencia de oxígeno hay menos dióxido y este se une con la hemoglobina. Este proceso que vemos aquí es lo siguiente que se describe aquí. Entonces, para entender esto, entendamos que la respiración externa consta que al exhalar dióxido de carbono, la hemoglobina de los glóbulos rojos de los capilares pulmonares cede dióxido y toma oxígeno del aire alveolar, como ya hemos entendido. Entonces, al inhalar, tomamos oxígeno y liberamos dióxido. La unión del oxígeno al HBH libera iones de hidrógeno. Los iones de bicarbonato ingresan en los glóbulos rojos, se unen al hidrógeno liberado y forman ácido carbónico. Es esta parte que vemos aquí. Luego, ya en la vuelta, lo que surge es que
El ácido carbónico se disocia en agua y el dióxido y el dióxido se difunde desde la sangre hacia el aire alveolar. Para mantener el equilibrio eléctrico, un ion de cloro sale de los glóbulos rojos por cada ion de bicarbonato que ingresa, el desplazamiento inverso del cloro. Y es ahora esta parte lo que sucede, ese es el desplazamiento del cloro, el cual es reversible. Y ahí es cuando entramos a la respiración interna. El dióxido confunde hacia afuera, el dióxido difunde hacia afuera de las células que lo producen e ingresa en los glóbulos rojos, donde una parte se une a la hemoglobina y forma una carbaminohemoglobina. Es este proceso que vemos aquí, en el que ingresa el glóbulo rojo y esta reacción causa la disociación del oxígeno de la oxihemoglobina y otras moléculas de dióxido se combinan con agua y producen iones de bicarbonato e iones de hidrógeno. Ahí es cuando damos esta vuelta y el proceso final es que al amortiguar el hidrógeno, la hemoglobina libera oxígeno, el efecto de Bohr, para mantener el equilibrio eléctrico. Un ion de cloro ingresa en los glóbulos rojos por cada ion de bicarbonato que sale por el desplazamiento del cloro. Es esta parte de aquí. Y ahora, pues con eso concluimos la parte de la eh, hematosis. El control neurológico respiratorio. Bueno, el centro de la respiración está formado por un centro respiratorio vulvar y un centro respiratorio en la protuberancia. Este está formado por un grupo respiratorio dorsal y que controla la respiración normal en reposo y un grupo respiratorio ventral que se activa durante la respiración forzada y controla el ritmo respiratorio. El sistema respiratorio vulvar está formado por dos colecciones de neuronas: respiratorio dorsal, respiratorio ventral, área expiratoria, área expiratoria. El grupo respiratorio ventral, la área expiratoria. En el grupo respiratorio ventral se encuentra un grupo de neuronas llamadas complejo B-Botzinger. Está compuesto por células de tipo marcapaso que marcan el ritmo básico de la respiración. El centro ventral se activa cuando se requiere una respiración forzada, como ocurre durante el ejercicio o al tocar un instrumento de viento o en la altura. Aquí podemos ver una imagen que nos enseña pues estas vías estructurales y cómo están conectadas en este plano sagital. El centro respiratorio, pues el grupo respiratorio de la protuberancia, que se encuentra en el mesencéfalo. Aquí está la protuberancia, el bulbo raquídeo, que es el otro centro respiratorio, el complejo de Pre-Botzinger, se encuentra justo en el bulbo raquídeo, el respiratorio dorsal y el respiratorio ventral. Aquí y aquí. El Botzinger se encuentra pues en el ventral. El papel del centro respiratorio vulvar en el control de la respiración en reposo y la respiración forzada. El grupo respiratorio dorsal, activo e inactivo, activo por 2 segundos, se contraen el diafragma y los músculos intercostales externos durante la fase más activa, provocando la inhalación normal en reposo. El inactivo 3 segundos, relajación del diafragma y los músculos intercostales externos, seguida de retorno elástico de los pulmones y una exhalación normal en reposo. Pues este es básicamente pues el proceso normal. Sin embargo, de manera activa, durante una respiración forzada, podemos ver que un grupo respiratorio dorsal, el grupo respiratorio ventral, las neuronas de inhalación forzada, en el respiratorio dorsal se contraen el diafragma y los músculos intercostales externos durante la fase más activa. En el ventral se contraen los músculos accesorios de la inhalación, esternocleidomastoideo, escaleno pectoral menor, y estos provocan una inhalación forzada.
El grupo respiratorio ventral, neuronas de exhalación forzada, contrae músculos accesorios de la exhalación intercostal internos, oblicuo interno, transverso abdominal y recto abdominal, provocando una exhalación forzada. Durante la respiración normal en reposo, el grupo de respiración ventral está inactivo, pero es el grupo de respiración dorsal que lo activa durante la respiración forzada. Es posible alterar el patrón respiratorio brevemente. La capacidad para interrumpir la respiración está limitada por la acumulación de dióxido de carbono e hidrógeno en el cuerpo. Entrando en el grupo respiratorio de la protuberancia, pues está antes de llamado el área neumática. Es un grupo de neuronas ubicadas en la protuberancia, las cuales se activan durante la inhalación y la exhalación. Este grupo transmite impulsos nerviosos al el grupo respiratorio dorsal del bulbo raquídeo, el cual participa en la inhalación y exhalación, modificando el ritmo respiratorio básico generado por el grupo respiratorio ventral, como ocurre durante ejercicio, sueño y al hablar. Cabe destacar que el hipotálamo y el sistema límbico también estimulan el centro respiratorio, conectando la respiración con las emociones. ¿Cómo es esto? Pues por las influencias corticales sobre la respiración. El aumento de las concentraciones de la presión parcial del dióxido de carbono y el hidrógeno hasta un cierto nivel estimulan las neuronas del grupo respiratorio dorsal y se envían impulsos nerviosos a lo largo del nervio frénico y los nervios intercostales hacia los músculos respiratorios y haciendo que esto reanude la respiración aun cuando es en contra de la voluntad. Los impulsos nerviosos del hipotálamo y el sistema límbico estimulan el centro respiratorio y provocan que las emociones alteren la respiración, como ocurre con la risa y el llanto. Ahora tenemos los quimiorreceptores. La actividad del centro respiratorio puede modificarse en respuesta a influencias corticales, eh, debido a estímulos químicos, los cuales son debido a los quimiorreceptores. Estos son receptores químicos, como lo dice su nombre. Ah, Los estímulos químicos como los niveles de oxígeno, dióxido de carbono e hidrógeno, estímulos proprioceptivos, cambios en la presión arterial, estimulación del sistema límbico, temperatura, dolor e irritación de las vías aéreas. Aquí tenemos una imagen que pues explica pues los estímulos, área de la homeostasis salamental, situación controlada, presión parcial del dióxido en sangre arterial o disminuye el pH o la presión parcial del oxígeno. Pues los quimiorreceptores centrales en el bulbo raquídeo, los quimiorreceptores periféricos en los cuerpos aórticos y carotídeos afieren hacia el centro de control, el grupo respiratorio dorsal del bulbo raquídeo, impulsos nerviosos de los músculos de la inhalación y la exhalación se contraen con más fuerza y la respuesta es una disminución de la presión parcial del dióxido, aumento del pH, incremento de la presión parcial del oxígeno en sangre arterial y un retorno de la homeostasis cuando la respuesta normaliza pues la presión parcial del dióxido, el pH y la presión parcial del oxígeno en sangre arterial. Siendo así que pues básicamente una serie de estímulos pues alteran el ciclo respiratorio, haciendo que nos alteremos y ya sea que sea de forma emocional, eh, esto causa recepciones químicas, las cuales son después en respuesta reguladas y así es como baja y se vuelve a regular, aunque uno no lo quiera. Los quimiorreceptores forman parte del sistema nervioso periférico y son sensibles a los cambios en la presión parcial del oxígeno, el hidrógeno y la presión parcial del dióxido de carbono en sangre. Los axones de las neuronas sensitivas de los cuerpos aórticos forman parte de los nervios vago y de los cuerpos carotídeos. Forman parte de los nervios glasofaringeos derecho e izquierdo. Unas pocas fibras parasimpáticas derivadas del nervio vago llegan al pulmón, secretan acetilcolina causando constricción, estímulos gases nocivos, polvos, humo o infecciones pulmonares. Aquí vemos una imagen pues de estas vías, el grupo carotídeo, los grupos
aórticos, los grupos aórticos, los cuales vemos que también son receptores e infieren aquí. Y pues los axones sensitivos del nervio glosofaringeo, los axones sensitivos del nervio vago, los cuales llevan recepciones. Y una diferencia grave del oxígeno deprime la actividad de los quimiorreceptores centrales y del grupo respiratorio dorsal, que luego no responde bien a los estímulos y envía menos impulsos a los músculos inhalatorios. Si disminuye la frecuencia de la respiración o esta cesa, la presión parcial del oxígeno disminuye cada vez más y se establece un ciclo de retroalimentación positiva que puede ser fatal. El árbol bronquial está muy expuesto a la adrenalina, quien actúa sobre los receptores para provocar dilatación. Así que básicamente, los quimiorreceptores participan en un sistema de retroalimentación negativa. Por eso es que un ciclo de retroalimentación positiva puede ser fatal. Pues este regula los niveles de dióxido de carbono, oxígeno e hidrógeno en sangre. Como consecuencia del aumento de la presión parcial del dióxido, la disminución del pH o aumento del hidrógeno o la reducción de la presión parcial del oxígeno, los estímulos provenientes de los quimiorreceptores centrales y periféricos activan el grupo respiratorio dorsal y aumenta la frecuencia y la profundidad de la respiración. Porque si se activa el dorsal activa el ventral y una respiración rápida y profunda, llamada hiperventilación, permite inhalar más oxígeno, exhalar más dióxido y hasta que esta presión parcial del dióxido y el hidrógeno disminuyen los valores normales. Pues básicamente, pues cuando existe una respuesta o un estímulo que altera nuestro sistema de forma positiva, ya que los quimiorreceptores se retroalimentan de forma negativa, pues se activa el sistema, bueno, el grupo respiratorio dorsal, que activa el grupo respiratorio ventral, creando una hiperventilación que va a ser la que regule o disminuya pues todos estos estímulos, llevando pues a una disminución a los valores normales. El aparato respiratorio está compuesto por un aparato superior y un aparato inferior. El superior se compone por la nariz y la faringe, los cuales se subdividen por la nariz, que cuenta con una porción externa y una porción interna, y la faringe, que cuenta con la nasofaringe, la orofaringe y la laringofaringe. La nariz calienta, humedece y filtra el aire y cumple la función del olfato y la fonación. La porción externa de la nariz está formada por cartílago y piel y revestida por una membrana mucosa. Las aberturas hacia el exterior son las narinas. La porción interna se comunica con los senos paranasales y la nasofaringe a través de las coanas. La cavidad nasal está dividida por el tabique nasal. La porción anterior de la cavidad es el vestíbulo. La orofaringe y la laringofaringe tienen la función respiratoria y digestiva. La faringe es un tubo vascular revestido por una membrana mucosa que se compone por la nasofaringe, que funciona como funciones respiratorias. El orofaringe tiene funciones respiratorias digestivas, así como la laringofaringe. El aparato respiratorio inferior se compone por la laringe, la tráquea, el árbol bronquial y obviamente pues los alvéolos y pulmones, pero ya llegaremos ahí. La laringe es el pasaje que comunica la laringe con la tráquea. Contiene el cartílago de la tiroides, la epiglotis, que impide que el alimento ingrese a esta laringe, el cartílago cricoides, que conecta la laringe con la tráquea, y los cartílagos pares aritenoides, corniculados y coniformes, los pliegues vocales que producen el sonido al vibrar y los pliegues ajustados que producen frecuencias agudas, relajadas y frecuencias graves. Por su parte, la tráquea se extiende desde la laringe y está compuesta por
Estos anillos cartilaginosos en forma de C y músculo liso. Está revestida por epitelio cilíndrico, pseudoestratificado y ciliado. Luego vamos a pasar a los bronquios, o bueno, el árbol bronquial, que está formado por la tráquea, los bronquios principales, bronquios lobulares, bronquios segmentarios, bronquiolos y bronquiolos terminales. Las paredes de los bronquios contienen anillos cartilaginosos, las paredes de los bronquiolos contienen placas del cartílago cada vez más pequeñas y cantidades crecientes de músculo. Estos son, y pues básicamente aquí tenemos una tablita que nos explica básicamente pues el bronquio principal derecho, bronquio lobular superior, medio e inferior, mientras que el bronquio principal izquierdo cuenta nada más con bronquio lobular superior y bronquio lobular inferior. Las características regionales de la vía aérea superior, no, inferior, pues cuentan con mucosa revestida por epitelio escamoso estratificado de un diámetro de 3 centímetros. La tráquea está revestida por epitelio pseudoestratificado cilíndrico, ciliado con células calciformes de 2,5 centímetros de diámetro. Los bronquios cuentan con una pseudoestratificación cilíndrica, ciliada con células siliciformes a simple cilíndrico ciliado. Dentro de los diferentes tipos celulares, destacan las células ciliadas y las células claras, con un diámetro de 1,5 centímetros. Finalmente, los alvéolos, con una superficie interna revestida por dos tipos fundamentales de células, alveolares epiteliales planas, las tipo 1, y las alveolares grandes tipo 2, que son las que cuentan con el factor surfactante. Pero en el aparato respiratorio inferior también tenemos los alvéolos, que pues ya mencionamos, están formados por células alveolares tipo 1 y tipo 2 y macrófagos alveolares asociados. Luego tenemos los pulmones, los cuales cuentan con lóbulos y segmentos pulmonares. La cisura oblicua divide el pulmón izquierdo en dos lóbulos y las cisuras oblicua y horizontal dividen el pulmón derecho en tres lóbulos. Por eso es que eh, Por eso es que el bronquio principal derecho cuenta con tres y el bronquio principal izquierdo cuenta con dos, ya que el derecho está segmentado en tres partes, mientras que el pulmón izquierdo está segmentado únicamente en dos partes. La porción superior, más angosta, es conocida como el vértice. La superficie del pulmón que se apoya sobre las costillas, la superficie costal, se adecua a la curvatura redonda de las costillas. La superficie mediastínica de cada pulmón contiene una región llamada ilio, la cual contiene, por la cual a través se ingresan y salen los bronquios, los vasos sanguíneos pulmonares, los vasos linfáticos y los nervios cava, y se adecua a la superficie convexa del diafragma. Aquí los podemos ver un poquito más claramente y pues un poquito más desglosado. Aquí están, por ejemplo, las venas pulmonares inferiores derechas, venas pulmonares superiores derechas, el bronquio intermedio derecho, arterias pulmonares derechas y venas pulmonares superiores derechas. Estas estructuras se mantienen juntas gracias a la pleura y el tejido conectivo y constituyen la raíz pulmonar. En su parte medial, el pulmón izquierdo contiene también la llamada escotadura cardíaca, que es donde se ubica el vértice del corazón. Debido al espacio ocupado por el corazón, el pulmón izquierdo es un 10% más pequeño, pues que el derecho, que es más grueso y ancho, y además que contiene pues una tercera sección. Ambos pulmones tienen una cisura oblicua que se extiende en dirección inferior y anterior. El pulmón derecho tiene también una cisura horizontal. Como ya habíamos mencionado anteriormente, la cisura oblicua del pulmón izquierdo separa el lóbulo superior del inferior. Lóbulo superior, lóbulo inferior. Lóbulo superior, lóbulo medio y lóbulo inferior. Ok.
Y bueno, la parte inferior de la cisura oblicuo separa el lóbulo inferior del lóbulo medio, limita su parte superior por la cisura horizontal. Aquí podemos ver, eh, pues básicamente un poquito más claro, a diferencia de una imagen un poquito más eh, verdaderamente anatómica, pero aquí están cada segmento. Se le llama segmento ápico posterior, segmento anterior, lingular superior, lingular inferior, basal anterior, basal lateral, segmento superior, segmento basal posterior, segmento superior, basal posterior y basal medial. Y pues esta es una visión medial, una visión lateral y cada lóbulo recibe su propio bronquio lobular. Así, el bronquio principal derecho da origen a tres bronquios lobulares: los bronquios lobulares superior, medio e inferior, y el bronquio principal izquierdo da origen a los bronquios lobulares superior e inferior. Y aquí es donde los observamos. Hacia el lóbulo superior, bronquio del lóbulo medio, hacia el lóbulo medio, hacia el lóbulo inferior. Lóbulo superior, lóbulo inferior. Bronquios principales derecho e izquierdo. Y los bronquios lobulares originan los bronquios segmentarios y existen 10 bronquios segmentarios en cada pulmón. La porción del tejido pulmonar irriga por cada bronquio segmentario y se llama segmento broncopulmonar. Los volúmenes pulmonares son medidos por un espirómetro y existen 4 volúmenes pulmonares y 4 capacidades pulmonares. Los volúmenes pulmonares constan por volumen corriente, volumen de reserva inspiratoria y volumen residual. Aunque hay varias otras variantes, como por ejemplo, pues básicamente los volúmenes pulmonares medidos con espirometría incluyen los ya anteriormente mencionados, pero también existen otros volúmenes pulmonares que incluyen el espacio muerto anatómico, el volumen residual y el volumen mínimo. Sin embargo, el día de hoy vamos a hablar de el corriente, reserva expiratoria, volumen expirado y volumen residual. El volumen corriente es el volumen de aire que se inspira o expira en cada respiración normal. Los valores normales vendrían siendo 500 mililitros, mientras que el volumen de reserva inspiratoria es el volumen de aire adicional que se puede inspirar después de un volumen corriente y por encima de este cuando se inspira con una fuerza plena. El volumen de reserva expiratoria es el volumen adicional máximo de aire que se puede expirar mediante una expiración forzada después del final de una expiración del volumen corriente. Y el volumen residual es el volumen de aire que queda en los pulmones después de la expiración más forzada. Luego tenemos las capacidades pulmonares. La capacidad inspiratoria es igual al volumen corriente más el volumen de reserva inspiratoria. Esta capacidad es la cantidad de aire que une al máximo. La capacidad residual funcional es igual al volumen de reserva expiratoria más el volumen residual. Esta capacidad es la cantidad de aire que queda en los pulmones al final de una expiración normal. La capacidad vital es igual al volumen de reserva inspiratoria más el volumen corriente más el volumen de reserva expiratoria. Esto es la cantidad máxima de aire que puede expulsar una persona después de después de llenar antes los pulmones hasta su máxima dimensión y expirando la máxima cantidad. La capacidad pulmonar total es el volumen máximo al que se puede expandir los pulmones con el máximo esfuerzo posible. Es igual a la capacidad vital más el volumen residual. Aquí podemos ver que los
Volúmenes normales suelen ser 500 mililitros en el volumen corriente. El volumen de reserva inspiratoria suele ser de 3.000 mililitros o 3.500 aproximado. El volumen expirado de 1.100, el volumen residual de 1.200 mililitros y las capacidades normales son capacidad inspiratoria de 3.500 mililitros aproximadamente, la capacidad residual pulmonar de 2.300 mililitros, la capacidad vital de 4.600 mililitros y la capacidad pulmonar total de 5.800 mililitros. Todos los volúmenes y capacidades pulmonares son en general aproximadamente un 20 a 25% menores en mujeres que en hombres y son mayores en personas de constitución grande y personas atléticas. Los volúmenes pulmonares que se intercambian durante la respiración y la frecuencia respiratoria se miden con un espirómetro. Los volúmenes pulmonares medidos con espirometría incluyen los volúmenes antes mencionados, más en otras ocasiones se pueden incluir el espacio muerto anatómico, el volumen residual y el volumen mínimo. Y bueno, eso es todo y estas son mis referencias. Utilicé mucho el libro de Totora, de aparato respiratorio, el, los principios de anatomía y fisiología, pues todo el capítulo y el aparato respiratorio. Em, para algunas imágenes, el atlas de anatomía de Netter. También para toda la parte fisiológica, el libro de Tratado de Fisiología de Guyton Hall. Y eso es todo. Muchas gracias por escuchar.